Bien, oficialmente buenas noches. Estamos en una sesión más de didáctica general y didáctica de la filosofía. Yo soy Cristian Andino, así que les saludo oficialmente de nuevo, que no siempre tenemos la ocasión de encontrarnos sincrónicamente. Bueno, si ustedes van a la plataforma, algunas cuestiones introductorias iniciales y que son importantes, que tienen que ver con las actividades de esta semana. Nosotros tuvimos nuestra primera tarea virtual cuya fecha inicial, la fecha de vencimiento inicial es hoy, clase 3, Pella Pitacuri. Entonces, acá tenemos la tarea y bueno, es la primera y bueno, me han manifestado algunas cuestiones allí referentes a situaciones personales, etc. Entonces extendimos esta tarea, la entrega hasta en principio el sábado 2, ¿sí? Si quieren entrar y editar algo por allí, lo pueden hacer sin problemas todavía. Otra cuestión que creo que ustedes ya saben, pero no está de más repetir, es que allí en la plataforma figura marcado en un color más oscuro, en este caso amarillo, las fechas de asignación de tarea. En este caso clase 3, después en la 6 va a haber, después en la 9 y en la clase 11. Nosotros estamos hoy en la clase 5, lo que implica que la semana que viene va a haber de nuevo una tarea con fecha de entrega. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, siempre dejamos una serie de materiales y demás para que nos sirva de revisión, ¿verdad? Y algún videíto o algún enlace a YouTube que tenga que ver con nuestra clase. Bueno, hoy nos convoca a seguir en la línea de la revisión de cuestiones introductorias que tienen que ver con ahí estamos, que tienen que ver con tratar de pasar esta etapa de fundamentos, ¿verdad? Nosotros la semana pasada presentamos las diferencias que se da, siguiendo todavía a Gómez Mendoza, didáctica de la filosofía, entre lo que se llama, si vamos a considerar didáctica de la filosofía, o sea, la enseñanza de la filosofía, como actividad del pensamiento o como observación interna de la propia filosofía, ¿verdad? La propia actividad filosófica. Y la diferencia fundamental, si ustedes se fijaron aquí, es que tenía que ver con qué es lo que vamos a hacer nosotros como futuros profesores de filosofía, ¿verdad? Es la cuestión fundamental que vi la semana pasada. Vamos a desarrollar la creatividad, es decir, enseñar a pensar sobre problemas buscando soluciones personales. Parece medio obvio, ¿ya? Que de lo que se trata en filosofía es de enseñar a pensar. Y por lo tanto, estimados amigos, ya es la cuestión, para la acción y el efecto de enseñar a pensar o enseñar a filosofar, no necesitamos ser filósofos. Me están escuchando algunos por ahí. No estoy seguro si mi Sí, conexión. profesor. Gracias, Loida, muy amable. Sí, te escuchamos, profe. Excelente. Muchas gracias, ella va Wilfrido. Tranquilo, Pablo. Tranquilo, espectacular. Nos vimos la otra vez contigo, ¿verdad? Sí, señor. Nos vemos. Excelente. Ahí ¿solucionaron su problema? Sí, señor. Solución. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la pregunta es esa, Wilfrido, Juan, Jorge, Loida y ahora que se suma Juliana. Para enseñar filosofía, pégase la pregunta, ¿verdad? Y fue la semana pasada y queremos retornar ahí. Necesitamos ser filósofos, Pico, para enseñar filosofía. Yo recuerdo, y les cuento una anécdota para si alguien quiere participar.
Cuando empecé, como decía un profesor mío, este negocio de la docencia filosófica, apenas terminé la carrera hace un par de años atrás, me encontré con una colega que yo estudié la carrera de filosofía y mi colega estudió la carrera de ciencias de la educación, ¿no? Ustedes saben que la ciencia de la educación te habilita para enseñar, por ejemplo, en el colegio, casi todas las materias de humanidades. Y filosofía, en cambio, si vos haces la carrera, eh, casi siempre habilita solo filosofía y quizá alguna que otra más, ¿verdad? Entonces yo le decía a la colega, bueno, yo estaba empezando la docencia filosófica, ahora le decía yo, imagínate que yo que estudié la carrera de filosofía, cómo me cuesta enseñar filosofía en la secundaria, y ustedes que no estudiaron y que vienen de una carrera más general, seguro les cuesta más a ese lugar. Metí ya luego la pata ahí, ¿no? ¿Cómo le vas a decir eso a una colega? Y me dice, justamente me dice, pero para enseñar filosofía no necesitas ser filósofo, necesitas simplemente manejar la estrategia didáctica para enseñar. Y ese es el debate que se plantea acá. Enseñar a pensar es una estrategia, diríamos, de alguien que viene de afuera, que toma las herramientas filosóficas y las transmite. Lo que se llama hoy un facilitador entre los contenidos. Lo fundamental va a ser el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Y por lo tanto habría que buscar las estrategias. Por eso aquí aparecen un sinnúmero de estrategias, debates, trabajos grupales, coloquios, conversatorios, interrogaciones, muchas actividades que se pueden realizar con los estudiantes que nos permitan la capacidad que buscamos desarrollar en cada uno de ellos, que es que cada uno de los estudiantes en las diferentes etapas que van pasando puedan aprender a pensar con cabeza propia, puedan tener criterios propios, puedan expresar correctamente sus propias ideas, puedan discutir otras ideas. Para eso, parece que lo que necesitas son sobre todo la capacidad de eh, establecer esas estrategias, ¿verdad? Pero la otra visión más radical dice que en realidad lo que supone la didáctica de la filosofía o la enseñanza de la filosofía en este caso es la observación interna de la misma filosofía. Es ICPA. Es ICPA. Que nosotros no podríamos enseñar filosofía si no somos un poco filósofos, ¿verdad? Como una actividad filosófica. No se admite, dice el texto de Ignacio y Susquiza, la especificidad de la didáctica. ¿Por qué? Intención de desarrollo de una actividad filosófica, es decir, filósofos, filósofas son las que tienen que ejercer esa actividad, ¿verdad? Por lo tanto, no se disocia, por ejemplo, la enseñanza filosófica de la actividad filosófica. En otras palabras, el filósofo o la filósofa no puede serlo solamente en determinados momentos. No podés ejercer la filosofía como un oficio al que te dedicas de 7 a 11 de la mañana y después ya es otra cosa, pedales de higiene. La radicalidad de la propia vida no se puede disociar. Por lo tanto, vos no sos, desde esta segunda visión, profesor de filosofía o profesora de filosofía, sino que uno tiene que ser filósofo en su real dimensión, ¿verdad? Entonces la clase de filosofía no se convierte en un aula de información sobre la filosofía, sino que se convierte en un aula donde se vive la propia filosofía. Es mucho más radical y mucho más difícil de lograr, incluso podríamos decir. Pero implica la totalidad de nuestra existencia. Si ustedes leyeron algo de ese primer texto que compartimos en la clase inicial, ese primer texto decía que no se puede ser una cosa y pensar otra distinta, decía por ejemplo. El que no vive como piensa termina siempre pensando como vive.
Por lo tanto, los dos requisitos fundamentales para hacer filosofía, no para enseñar filosofía, para hacer filosofía, decía, es la libertad y la autodeterminación, que implica libertad, y la autenticidad. Es decir, una persona libre es la que puede hacer filosofía. Por lo tanto, no se puede, por alguna manera, hacer filosofía si no somos auténticos, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras reflexiones, decía. Y por eso se convertía un poco en una actividad un tanto peligrosa, decía el autor, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago ¿es posible pensar la enseñanza de la filosofía como actividad filosófica propiamente dicha? ¿O de lo que se trata es de no tan llevarlo a la radicalidad, sino que enseñar herramientas prácticas que nos permitan que los estudiantes puedan asumir una postura crítica y aprendan a pensar? Y en ese proceso, más que la persona del filósofo o la filósofa, lo que importan son las estrategias, ¿verdad? La capacidad que tenga el profesor de aplicar, por ejemplo, la mayéutica socrática, ¿verdad? Interrogación, a partir de preguntas, a partir de pequeños disparadores, ¿verdad? Es decir, lo fundamental aquí podría ser el procedimiento. Bueno, sin renunciar, por supuesto, a la capacidad que pueda tener el profesor o la profesora. Pero la actitud es un poquitito menos radical. ¿Se entiende esa diferencia? Podríamos nosotros preguntar si queremos ser, vean la pregunta porque ustedes no son estudiantes de educación nomás, son estudiantes de filosofía. La pregunta es, ¿queremos, estamos dispuestos, podemos ser profesores de filosofía? Que no es poca cosa, ¿eh? O aspiraríamos o podemos aspirar a la radicalidad mayor de ser filósofos o filósofas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Con cuál nos quedamos de la pregunta? ¿Con qué podemos quedarnos? Podría ser otra pregunta. ¿A qué podemos aspirar? Porque ¿qué implica lo uno y lo otro? El segundo es mucho más difícil porque supone horas de lectura, de reflexión, complicaciones, incomprensiones incluso, ¿verdad? No es fácil la segunda opción, podría decirles yo, incluso de la experiencia cotidiana. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Ya de Sejina. Sí, pues. Sí, yo creo que dependería del contexto, porque si vamos de donde estemos parados para enseñar, porque si yo voy a enseñar en mi calidad de docente, todos tenemos un poco de filósofos siendo docentes, ¿verdad? Si enseño en el colegio la materia filosofía, me habita y soy un profesor que enseña filosofía. Pero si estoy siendo profesor de estudiantes de filosofía, como es usted en este caso, yo creo que sería desde la postura así de la carrera, desde la profesionalidad, ¿verdad? Exactamente. Interesante, claro. Depende mucho de dónde. A veces incluso se puede ser más filósofo fuera de la academia y de un curso organizado, quizá, ¿verdad? Muy interesante el punto de vista. Y también hasta dónde se puede, ¿verdad? A veces, sobre todo en tiempos actuales, uno se adapta un poco a las circunstancias, a la realidad, a las estructuras de pensamiento. No es fácil esa radicalidad de pensar de una manera, de tener tu propio criterio, el ejercicio de la libertad. Supone también muchas incomprensiones ahí, ¿verdad? Por eso yo, si me preguntan a mí, yo creo que esa segunda opción es muy radical ya, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser buenos profesores de filosofía. Y buen profesor de filosofía no necesariamente es aquel que tiene un sistema de pensamientos y que tiene que enseñar eso. O sea, los grandes filósofos en la historia siempre enseñaron su pensamiento. Ayer, por ejemplo, Platón tenía su academia. ¿Y vos qué estudiabas en Platón? Perdón, en la academia de Platón que estudiaba. Y la filosofía de Platón, ¿verdad? Y en el liceo de Aristóteles estudiabas la filosofía de Aristóteles. Y así en toda la historia
con Santo Tomás estudiaba su filosofía, ¿verdad? Con los grandes filósofos siempre estudiaba su filosofía. Ya con la discusión, Ayepa, es posible que nosotros juguemos un poco a eso, ¿verdad? Y ahí es que la cosa se convierte en un problema, porque un buen profesor de filosofía no necesariamente tiene que enseñar a pensar como él considera, entre comillas, correcto, ¿verdad? Sino que el gran valor, sobre todo en nuestros tiempos, es enseñar a discernir tipos de saberes, intereses que hay detrás de los conocimientos, de las formas de organización, etcétera, y que cada uno de nosotros, o de nuestros estudiantes, o de nuestros alumnos, en la medida de sus posibilidades, vaya adquiriendo un criterio propio, ¿verdad? Sin que necesariamente estemos todos de acuerdo. Me parece que ese también es un trabajo y una función importante de los profesores de filosofía, que implica esta primera opción, ¿verdad? Enseñar a pensar. Enseñar a pensar no necesariamente significa enseñar a pensar, entre comillas, de manera correcta, ¿no? Es decir, enseñar a que cada uno tenga su propia postura y que esa postura muchas veces va a estar contraria a la mía, por ejemplo, ¿no? Bueno, y profundizando ese primer aspecto y esa primera cuestión es que seguimos hoy con enseñar a aprender metacognitivamente, ¿verdad? Los que ya están en educación habrán escuchado hablar ya desde hace unos años, al menos 20, 30 años, de lo que se llama, y los que vienen de psicología, por ejemplo, saben o van a estudiar más la metacognición, ¿verdad? Hoy esto está muy de nuevo en el auge en los estudios de las neurociencias o las neurociencias aplicadas a la educación. Yo les dejé allí en el aula unos videos donde algunos eh, estudios neuroeducacionales están planteando la necesidad de una neuroeducación, ¿verdad? ¿En qué medida? Porque la neuroeducación nos va a ayudar a profundizar la metacognición, ¿verdad? Que básicamente implica el esfuerzo, como dice aquí, de penetrar en la mente del estudiante mientras realiza tareas escolares o trata de aprender y intentar descubrir deficiencias en habilidades básicas del aprendizaje que están debajo de los rendimientos educativos escolares, ¿no? Diseño de nuevas formas de estudiar, enseñar a aprender. Vean el asunto fundamental de la neuroeducación. Enseñar a aprender. Y allí justamente estamos siguiendo a Burón en esta obra, Enseñar a aprender, Introducción a la metacognición. La cuestión fundamental pasa por conocer qué, cómo, por qué y para qué enseñar a aprender, así como la experiencia de su eficacia se denomina metacognición de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día se busca que, y por lo tanto estamos privilegiando esa primera forma, ¿verdad? Esa primera forma de los profesores de filosofía tienen que tener y asumir la responsabilidad de enseñar a aprender, ¿verdad? Porque no se trata solamente de cuán buen profesor soy yo o somos todos nosotros, ¿verdad? Sino sobre todo facilitar el aprendizaje y para eso hay que enseñar a aprender, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros hacíamos con las guías de estudio, etc. Dice, el oído de la neurociencia está en auge, cómo funciona el cerebro y se aprende lo básico para la metacognición. Exactamente, eso se trata, de eso se trata. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Por qué un niño? Y si les dejo ahí, no tenemos nomás tiempo para verlo en clase, pero les dejo un video corto, hay mucho material, ¿verdad? Pero ese trabajo está muy interesante. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuáles son las zonas de maduración? ¿Por qué algunos niños aprenden más rápido que otros? ¿Cómo estimularlos? Etcétera, ¿verdad? No se puede, como bien dicen los normalmente son neurólogos que se meten en educación, a plantear lo que se llama la neuroeducación, ¿verdad? Dicen, no se puede pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de modo tradicional, cuando le pedimos a los estudiantes, hagan un resumen, ¿verdad? Escriban de este modo, establezcan si es que no enseñamos cómo lograr eso, ¿verdad? Y para ello es fundamental el proceso de cómo funciona el cerebro, qué se espera de un cerebro y cómo podríamos nosotros en este caso establecer la importancia de, por ejemplo, las emociones en ese proceso, ¿verdad? El contexto, cómo influye, primero, el cerebro biológicamente y segundo, su interrelación emocional en ese proceso. O sea, cómo enseñar a aprender a partir de lo que nosotros tenemos ya dado, nuestra capacidad biológica y cómo estimular ese proceso, ¿no? Y en ese sentido viene la cuestión de tenemos que empezar a seguir una serie de pasos y una serie de estrategias, ¿verdad? Metacognitivas. Y aquí en el texto nos aparecen tres fundamentales, ¿verdad? Conocer nuestras operaciones o procesos mentales, uno, el qué y el para qué. Saber escoger y utilizar estrategias para mejorar esas operaciones y procesos mentales. Y como dice finalmente, tercer elemento, no menos importante, perdón, poseer la capacidad autorreguladora. Dice, conocer qué estrategias de enseñanza o aprendizaje debemos usar para aprender y remediar la situación en el caso de que estemos dándonos cuenta de que no se está generando el aprendizaje, ¿no? Y aprender a aprender, en el caso del profesor, enseñar a aprender, y en el caso del estudiante, aprender a aprender, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes, y no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Pero la UNESCO a finales de los años 80 planteaba que uno de los pilares fundamentales de lo que él llamaba, lo que llamaban los 4 pilares de la educación, decía uno de ellos es aprender a aprender. Y la reforma educativa, los que ya terminaron el colegio el 2004 para arriba, creo, ya son fruto de la reforma, ¿verdad? Y la reforma educativa en Paraguay, a ese proceso de los 4 pilares, que era conocer, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a aprender, y decían en Paraguay, aprender a emprender, le agregaron en Paraguay. O sea, nosotros hablamos que el sistema educativo paraguayo se basa en 5 pilares incluso, ¿no? La pregunta es en qué medida podemos desarrollar esas 4 formas, ¿verdad? O mejor dicho, esas 5 pilares. Bueno, estamos todavía, les adelanto, hoy será más o menos la última clase que es así más teórica, que tiene que ver con tratar de ver hacia dónde, por dónde encarar la enseñanza de la filosofía, cómo hacerlo, qué técnicas tenemos que plantear, qué estrategias, etcétera, porque la semana que viene, y ya les adelanto, la tarea va a estar en función de pensar los momentos didácticos de una planificación de clase, ¿verdad? Y por lo tanto yo les voy a pedir que ustedes ya elijan una serie de estrategias en función a pensar una clase que va a estar dirigida a estudiantes que ustedes piensen, ¿verdad? Que ustedes crean, de colegio, de X edad, de primer año de una universidad, de un curso de posgrado, un curso o a sus propios compañeros, en fin. Una cosa cortita, pero les voy a dejar bien preciso la indicación de qué actividades podrían o deberían más o menos elegir en función de a quién piensan que se va a ir dirigida esa clase que están pensando. Jorge. Sí, profesor, con relación a ese punto. Sí, señor. Tenía en mente, tengo pensado enseñar a criatura que está de 8 años hasta 12 años cumplidos. 8, 9, 10, 11 y 12 años. ¿Es factible ese y todo mezclado ahí de esa edad? Sí, sí, ajá, no. Masculino y femenino mezclado ahí. ¿Es factible? Es mi pregunta. Ese proyecto, pequeño proyecto. Sí, todo es factible, sobre todo
en filosofía. Ahora, tenés que pensar nomás, nosotros estamos en la universidad. Nuestro curso es un curso formal que tiene un programa, que tiene una estrategia, que tiene una evaluación y que tiene una correlación, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí es porque hemos pasado por un ciclo. O sea, para que vos te hayas inscrito a este curso, la exigencia como mínimo era haber terminado el colegio, ¿no? La cuestión es que entre nosotros hay gente que terminó el colegio hace pocos años y hay otros que ya terminaron una carrera hace poco y otros que ya terminaron una carrera hace bastante tiempo y que por lo tanto ya ejercieron una actividad profesional, no necesariamente relacionada a la docencia. Es decir, este grupo es heterogéneo. Ayer. Pero si vos vas a pensar en alumnos de 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahí vos tenés gente que está en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado, en el cuarto, en el quinto y en el sexto incluso. ¿Entiendes? Y allí sí la metacondición es importante. ¿Por qué? Porque un niño de 7 años comparado con un niño de 12 años tiene una capacidad de abstracción muy distinta, mucho más compleja. ¿Se entiende? Entonces, va a ser más complicado en el sentido que las estrategias tienen que ser diferentes en el sistema escolar tradicional. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué querés lograr vos con los estudiantes? Dentro del sistema educativo formal, probablemente la mayoría de los pedagogos te va a pedir que pienses en un curso para primero grado y segundo grado, hasta ahí nomás. Tercero y cuarto, quinto y sexto, por ejemplo. No mezclar primero y sexto curso, o sexto grado, perdón, ¿verdad? En el sistema formal. Ahora bien, hay otros, es decir, eso va a depender de la perspectiva, pega con las sean de algunos te van a decir sí y otros no. Hay otros que dicen que el aprendizaje tiene que darse de forma colaborativa, que nosotros hemos hecho mal al dividir a los chicos por edades, que en la vida real no pasa así, que en la historia de la humanidad siempre el aprendizaje se ha hecho de forma colaborativa y de forma experimental y de forma, como decimos acá, por acá va a haber una cuestión que es el modelado, ¿verdad? Estrategias del profesor para favorecer el aprendizaje filosófico, reflexivo y crítico, es, por ejemplo, el modelado. Va a decir la modelado, que el estudiante vea que el profesor, por ejemplo, el profesor de matemáticas resuelve el ejercicio y les muestra, ¿verdad? El profesor tiene que mostrarles ejemplos, ¿verdad? Y eso en la historia siempre se dio, los mayores mostraban a los menores, ¿verdad? Imaginemos una sociedad paleolítica que van a aprender a cazar, ¿verdad? No se les lleva a cazar a los niños de 7 años aparte, a los niños de 12 aparte, etcétera, ¿verdad? El trabajo, o a pescar, ¿verdad? Todos juntos, del más chico al más grande, ¿verdad? Todos aprenden juntos. Entonces, con eso te digo, no sé si te estoy confundiendo más, estimado Jorge, ahí lo que hay que decidir es, por ejemplo, qué estrategias utilizarías si es que juntas chicos de 7 a 12 años. Seguramente una cuestión clave va a ser el juego. Filosofía y allí no hay un consenso. Ustedes se fijan en los que dicen que esto es una actividad filosófica propiamente dicha. Dicen la filosofía para niños no existe. ¿Por qué no existiría? Porque supuestamente la filosofía supone un grado de abstracción necesaria, ¿eh? Y que los niños pequeños no tendrían guau. Digo guau porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? A mí me parece que los cuentos infantiles pueden ser una buena herramienta para introducirse a la filosofía como forma de recrear un pensamiento, ¿no? ¿Se entiende o te confundo más, señor Jorge? Entiendo, profesor, y el enfoque que yo quiero darle no es institucional ni formal. Sería un enfoque no formal, que es un proyecto, microproyecto cortito y de 3 clases, o si no de 2 clases así, y enfocado
alumnos que están matriculados en una escuela, ciertamente, pero que el enfoque sería una actividad extraescolar prácticamente, no formal. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que determinar allí, y eso va a ser el instructivo de la clase que viene, va a ser los objetivos a lograr, ¿no? O capacidades a lograr. ¿Qué querés vos lograr? ¿Querés lograr que los estudiantes se relacionen intersubjetivamente? ¿Querés que sean amigos? ¿Querés que se conozcan? ¿Querés que interactúen? ¿Querés que aprendan un concepto? ¿Querés que aprendan a hablar en público? ¿Se entiende? O sea, ahí hay que determinar. El ayaypotá cuando juntamos un grupo. Yo estoy en una zona rural y la filosofía es desconocida y darle un acercamiento a esas personas, a ese segmento de edad de personas, acercarse a la filosofía y perderle el miedo o conocerle de alguna forma. O quizá pueda ser también el autoconocimiento, ¿verdad? Si alguna vez pensaron quiénes son ellos, ¿no? Conocerse uno mismo podría ser un buen ejercicio, ¿no? En fin, ya vamos a ir desarrollando eso, pero hay infinidad de cosas, sobre todo si es que pensamos en una actividad más relacionada a la convivencia, por ejemplo. ¿Quién soy yo y cómo me relaciono con los demás? Esa pregunta fundamental de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, que se da en antropología filosófica, podría ser una buena forma. ¿Y cómo se acerca a eso normalmente? En la filosofía para niños les voy a dejar después, la semana que viene, una serie de segmentos, ¿verdad? Cómo trabajar con niños, como ejemplos de estrategias para adolescentes, ejemplos de estrategias para estudiantes de filosofía, ejemplos de estrategia para un curso más plural. Por segmentos les voy a dejar. Y la idea es que ustedes definan allí una clase cortita con los elementos que vamos a ver para quién quieren que se vaya dirigido, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos. Dijimos, estrategias didácticas. Tipos de estrategias didácticas suponen siempre tres momentos, ¿verdad? Métodos, técnicas y procedimientos, ¿verdad? Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de todo acto que favorezca el conocimiento, ¿verdad? Que siempre implica un método, que siempre implica una técnica, que siempre implica un procedimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de método estamos hablando de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, ¿verdad? Por eso se habla de métodos en diversos aspectos, diversos lugares, ¿verdad? Métodos científicos es una cosa, método siempre es camino, ruta, hacia donde quiero irme, ¿verdad? Para producir conocimiento científico, para producir el interés filosófico, para motivar la realización de alguna acción, etc., ¿verdad? Bueno, el método siempre está asociado a una técnica, ¿verdad? Que son las acciones más o menos complejas que pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidos para la correcta aplicación de un determinado método, ¿verdad? Es decir, la aplicación, o mejor dicho, las acciones concretas que por medio de los cuales queremos llegar a un resultado y que el método tenga una prosecución y que se pueda desarrollar de una forma específica, ¿verdad? Es decir, las técnicas se desarrollan por medio de un procedimiento que en su conjunto va a suponer la ejecución de un método, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos que decir el método socrático, por ejemplo, como vimos la semana anterior, el método socrático supone una técnica. ¿Cuál es la técnica del método socrático? La interrogación o el proceso que me lleva a la interrogación, ¿verdad? ¿Y el procedimiento en qué consiste? En preguntas de exploración que posibilitan la consecución de una idea. Entonces, el método, una técnica, la interrogación, o Sócrates le llamaba la mayéutica, ¿verdad? Y el procedimiento es preguntas o interrogaciones que el profesor, en este caso podríamos decir Sócrates, traslada a sus interlocutores, ¿verdad?
chocan las ideas. Eso podríamos decir que la técnica, de una forma más técnica, podríamos llamar que esa técnica que Sócrates le llamó la mayéutica, el arte de hacer nacer ideas, lo desarrolla después Platón y le llama dialéctica, ¿no? Es una idea que se establece, aparece otra idea que la discute y finalmente se establece una conclusión que se convierte en una nueva idea y que está abierta a la posibilidad de ser discutida, ¿no? Bueno, y aquí seguimos siempre a nuestro autor. Fíjense, yo les dejé el libro ahí. Estamos con Carrasco José, Enseñar hoy, didáctica básica para profesores, y dice él que podríamos nosotros plantear metodologías operativas y participativas o podríamos quedarnos en las visiones o en las metodologías tradicionales, ¿verdad? Y por supuesto la propuesta del libro es una metodología operativa y participativa, ¿verdad? Que se aprenda o no es una cita con el que inicia el capítulo. Dice, depende de lo que hay y de cómo se enfrente, de lo que haga, perdón, y de cómo se enfrente con su tarea de aprendizaje cada uno de los estudiantes. El profesor puede dar una muy bonita y hermosa clase, palabras más, palabras menos, nos dice el texto, pero el aprendizaje pasa por cómo el estudiante asume la tarea, el rol suyo en el proceso. Su rol va a ser más pasivo, como decía Freire, es un recipiente que tiene que ser llenado con conocimientos. Paulo Freire llamaba a eso educación bancaria, ¿no? El estudiante recibe los conocimientos que los profesores, entre comillas, supuestamente tienen, ¿verdad? Lo otro es el aprendizaje que le llaman dentro de la perspectiva sociocrítica, le llaman el aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Cómo se da el aprendizaje significativo? En los años 70 se vuelve famoso, pero si ustedes exploran el método socrático ya tenía mucho del aprendizaje significativo que se da por medio del socioconstructivismo, ¿verdad? Es decir, el estudiante construye los conocimientos significativos a partir de aquello que guarda relación con su experiencia. Pero eso ya está en el método socrático, si ustedes se fijan, ¿verdad? Porque cuando a Sócrates le pregunta, oh gran maestro Sócrates, ¿es la valentía? ¿Qué es la valentía? Le preguntan, ¿verdad? Y él nunca va a definir, él dice la famosa frase socrática que supone el primer paso de su método, yo solo sé que no sé nada, es el paso necesario, ¿verdad? Porque si yo no sé, tengo que explorar el conocimiento, tengo que buscar, tengo que hacer preguntas, y va a llegar él a hacer que, por ejemplo, su interlocutor termine describiendo en qué consistiría un acto valiente o un acto bueno o un acto admirable, ¿verdad? ¿De dónde saca eso? Él dice que está en el interior de cada uno de nosotros, pero en realidad es por medio del choque de las ideas, de la dialéctica que se va construyendo saberes, obviamente a partir de conocimientos previos, ¿verdad? Entonces, dice nuestro autor, si queremos plantear metodologías operativas y participativas, tendríamos que promover el saber, enseñar a aprender, que es lo que estábamos diciendo, crear responsabilidad en los estudiantes, enseñar a tomar decisiones, escuchar, hacer hablar. Dijimos muchas veces que filosofía se trata de hablar, leer y escribir, ¿verdad? Y para hablar necesito un entrenamiento por medio de lecturas que me permitan luego el ejercicio de expresarme de forma escrita o de forma verbal, ¿verdad? Preocuparse por el proceso del grupo, trabajar en el grupo, estimular, orientar, tranquilizar, etc., ¿verdad? Versus una visión más tradicional. Y aquí estaba el asunto con el que me quería detener, ¿verdad? Estrategias que favorecen el aprendizaje filosófico, reflexivo y crítico, ¿verdad? Primero, preparar la clase, como vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Es decir, como me decía una profe antes,
Preparar la clase implica incluso pensarlo, compañeros. Implica pensarlo. ¿Cómo voy a hacer, verdad? En una clase presencial me enfrento con mis estudiantes. ¿Cómo son? ¿Sé algo de ellos antes? Enseñar a autopreguntarse. En filosofía es fundamental, y eso seguramente ya estarán cansados de escuchar. En filosofía a veces importan más las preguntas que las respuestas, ¿verdad? En la secundaria, por ejemplo, las preguntas fundamentales a veces funcionan, ¿verdad? Las clásicas. El ser humano tiene algo inmaterial, existe el alma, la idea de Dios, hay vida después de la muerte, somos únicos en el universo, hay algo más allá. Esas preguntas, podríamos decir, nunca pasan de moda, porque tienen que ver con inquietudes fundamentales de Homo sapiens, ¿verdad? Dicen algunos que hace al menos 12.000 años se inauguraron esas preguntas, cuando aparece la conciencia de la muerte, ¿verdad? La conciencia de la muerte tiene que ver con esta idea de finitud, ¿verdad? Y todos en algún momento de nuestras vidas tendríamos que, o nos hemos preguntado, quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Por ejemplo, ¿alguien conoce el libro El mundo de Sofía? Es una novela. Yo no, profesor, no lo he leído. Bueno, voy a... De nombre, de señor nombre, Jorge, el de nombre. nombre, pero Ah, todavía no leí. Bajé en bueno, el digital, pero todavía no leí. la semana que viene en la sección Filosofía para Adolescentes yo les voy a dejar algunos capítulos del mundo de Sofía que son muy buenos. Porque ¿qué es el mundo de Sofía? Es el mejor libro de filosofía que le puedes regalar a un adolescente. Bueno, uno, hay varios, pero uno de los mejores es el mundo de Sofía. Relata Mishimita UTPM para no spoilear todo, ¿verdad? Sofía, una chica de 15 años, recibe un sobre, dos sobres, en realidad, unas preguntas, ¿no? Viene del colegio y revisa un sobre y aparece una pregunta que dice, ¿quién eres tú? Y yo la pregunta, ¿no? Y al día siguiente revisa el buzón de su casa y recibe otra pregunta que dice, ¿de dónde viene el mundo? ¿Quién eres tú y de dónde viene el mundo? Y esas dos preguntas van a constituir después todo un desarrollo filosófico por medio de cosas bien concretas, pero que van acompañando su vida cotidiana, ¿verdad? Todo un recorrido por la historia de la filosofía a partir de esas dos preguntas en un relato novelado, que a los jóvenes casi siempre les gusta, ¿verdad? Entonces, algunos capítulos, por ejemplo, de ese libro ayudan a invitar a la reflexión en la secundaria. Entonces, enseñar a autopreguntarse, segunda cuestión importante, para frasear las ideas de los estudiantes. Entonces, si ustedes dan una clase de filosofía, no pueden o no deben posicionarse tradicionalmente en que el profesor es el que sabe y no valora las respuestas o las intervenciones de los estudiantes. Cuando ustedes retoman una idea de un estudiante, eso ayuda muchísimo a que primero el estudiante se siente valorado, ¿no? Es decir, el profesor rescata mis ideas, repite algunas de mis ideas. Poner nombre a las conductas de los estudiantes también es importante, ¿verdad? Es decir, Jorge hace una intervención y eso se llama curiosidad filosófica, le puedes llamar, ¿verdad? O hay una pregunta y podríamos decir, eso es un ejemplo, el método socrático. Eso se llama dialéctica. O sea, poner nombre a la conducta significa ponerle nombre didáctico, no ponerle nombre negativo, ¿verdad? No ponerle nombre negativo. Y el modelado que decíamos que tiene que ver con que el profesor o la profesora inician los desarrollos y muestran el ejemplo, ¿verdad? Muestran el ejemplo. Sirven de modelo, podríamos decir. Históricamente los profesores han servido de modelo y la idea es que no se pierda eso, ¿verdad? Bueno, último por hoy, y nos introduce a lo que vamos a desarrollar la semana que viene, el proceso de planificación. ¿Cómo vamos a planificar? ¿No? ¿Qué vamos a tener en cuenta?
Ustedes ya saben por clase o porque ya lo desarrollaron o porque generalmente se trabaja de esta manera, los programas, los planes. El proceso de planificación siempre supone un desarrollo, una unidad didáctica en clase, ¿verdad? Y las clases siempre tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Y se busca por lo general desarrollar una capacidad y la capacidad se ve por medio de indicadores que a su vez van a servir para evaluar, ¿no? Ahora, tres elementos importantes en ese proceso para arrancar, ¿verdad? La planificación no siempre o no tiene que ser un instrumento rígido, ¿verdad? Primera cuestión es, tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque todo plan debe poder adaptarse a las diversas circunstancias y prever alternativas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden planificar una hermosa clase para estudiantes de sexto grado que tienen 11, 12 años más o menos, pero una situación que surge en el aula, un estado de ánimo, algo o algún factor externo les puede modificar absolutamente lo planificado y entonces hay que tener la versatilidad suficiente para transformar aquella situación a favor de uno y por lo tanto terminas un poco improvisando, ¿verdad? Porque la planificación es eso, ¿verdad? Es prever algo que no necesariamente tiene que darse de esa manera, ¿verdad? Realista, adecuarse a las restricciones materiales, temporales, capacidades de los estudiantes y a las condiciones concretas en las que se desarrolla la enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, hoy a mí muchísima gente me escribió con 50.000 situaciones diferentes. Realista significa que nuestro contexto implica que trabajamos, que tenemos situaciones, que hay y por lo tanto hay que ser flexibles y realistas. Es decir, vamos a tener que ampliar la fecha, vamos a tener que bajar ciertas exigencias, etcétera, porque tenemos que adecuarnos a los contextos, ¿verdad? Preciso, el plan ha de ser detallado, incluyendo indicaciones exactas sobre el modo de proceder, las líneas generales de actuación, objetivos a conseguir, deben ser precisados en una secuencia de acciones concretas. Así que vamos a hacer para desarrollar tal actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Y como les dije, esto varía dependiendo del contexto, la edad, a qué grupo va dirigida nuestra actividad, nuestra clase, nuestra planificación, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Y yo ahí ya voy decidiéndome por una de las maneras de entender la didáctica filosófica, ¿verdad? No podemos pretender que sea una actividad autorreflexiva de la propia condición filosófica, como decían los segundos, sino que me parece que la pretensión fundamental, y si eso conseguimos ya es buenísimo, es enseñar a pensar, ¿verdad? Y enseñar a pensar implica, como dice allí, hablar, pensar, aprender. Aprender, pensar, hablar, ¿verdad? Es decir, expresar el aprendizaje por medio de, por ejemplo, toma de decisiones, por ejemplo, exposiciones orales. Nosotros no tenemos esas instancias aún acá, pero creo que deberíamos, ¿verdad? Deberíamos tener la oportunidad de hacer, por ejemplo, una vez al mes, presentaciones orales. No sé qué me dirán ustedes. No está planificado por las circunstancias que tenemos, etcétera, pero si seguimos por aquí, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Porque sería muy importante que nosotros podamos tener la capacidad, desarrollar, mejor dicho, la capacidad filosófica de expresarse oralmente, no solamente por forma escrita. Bueno, vaya papel Yeshua. Consultas, preguntas. Así que la siguiente clase va a ser una clase práctica, grabada, pero con un instructivo que va a implicar optar por sobre todo por ciertas estrategias y describir en qué contexto van a plantear esas estrategias. Y lo vamos a ir definiendo bastante bien, ¿verdad? Una cosa relativamente sencilla. El trabajo de ustedes fundamentalmente va a ser decidir a quiénes va a estar dirigida esa actividad. Porque yo sé que hay gente que es abogada, gente que dijo que viene del mundo de la administración, etc., ¿no? ¿A quiénes querrían dar clase? Y en función a eso,
tomar las decisiones. Bien, preguntas, consultas, aportes hasta aquí. ¿Siguen por ahí? Sí, profesor, seguimos aquí. Quedó todo súper claro. Bueno, ¿a quién querrían dar clases? Yo la sea, antes de despedirnos hoy. Así voy pensando también. Por ejemplo, Jorge dijo que quiere en un contexto de niños de diversas edades. Yo, profesor, es para planificar una clase de filosofía, ¿verdad? Sí, filosofía y la poeta. Sí, entonces yo voy a enseñar a un grupo con quien estoy mismo, que es del tercer año, no es mi área, pero les voy a sorprender con un Tercer tema año filosófico. de colegio. Sí, educación media. Ah, perfecto, muy bien. Wilfrido, ¿seguís por ahí? Sí, señor, estoy acá. Más a aprender. Además, es una planificación y no lo van a ejecutar ustedes si no quieren. Yo enseñé la parte de nivel medio, profe. Nivel medio y tercer ciclo. Me parece que a los alumnos del segundo curso, por ahí lo que... Segundo curso, tienen una materia que es filosofía. Sí, Perfecto. Bueno, vamos ahí. Adolescente hasta ahora está ganando. ¿Alguien más? sí. Vamos a dejar más estrategias para adolescentes, parece. Y sí, profesor. Sí, Parece alguien que... que va, alguien quiero que se anime a enseñar, por ejemplo, o a pensar, o a planificar, ¿sí? Igual no necesariamente hay que ejecutarlo, pero que piense, por ejemplo, dar clases a gente que viene de la administración y nunca estudió filosofía, etc. En fin. Bueno, vamos a dejar todo eso, cualquier consulta vamos a estar pendiente ahí, voy a tratar de dejar con anterioridad, así ya van mirando y siempre vamos a tener 15 días de tiempo para subir. Bueno, por hoy, Excelente, profesor. Muy bien, excelente. gracias. Por hoy cerramos por aquí. Gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias y seguimos en comunicación ahí por el grupo de WhatsApp. Ok, señor. Muchísimas Muchas gracias. gracias por participar, que tengan buen resto de jornada. Igualmente, profesor. Igualmente. Gracias, Juan. Buenas noches.